La oficina estaba vacía cuando escuché una silla arrastrarse en la planta baja. Bajé, y todas estaban en su sitio, hasta que, desde el pasillo, volvieron a sonar ruedas moviéndose como si alguien acabara de sentarse. Nunca pensé que el trabajo pudiera matarme, que un edificio de cristal y concreto, lleno de cubículos y máquinas de café, pudiera convertirse en mi tumba. Pero esa noche lo comprendí. Hay lugares que guardan algo más que polvo y archivos viejos. Hay espacios que respiran cuando crees que nadie los observa. Y hay presencias que esperan pacientemente a que te quedes solo. Me llamo Estefanía y trabajo como analista de sistemas en una empresa de logística ubicada en un corporativo de la zona industrial de Tlalnepantla. El edificio tiene 4 pisos, aunque solo 3 están en uso. El cuarto lleva clausurado desde que tengo memoria. Nadie habla de eso, nadie pregunta, y los pocos que se atrevieron a hacerlo terminaron renunciando sin dar explicaciones. Todo comenzó un viernes de quincena. El resto del equipo había salido temprano porque había puente, pero yo me quedé terminando un reporte que el director necesitaba para el lunes sin falta. Era uno de esos trabajos urgentes que nadie quiere hacer, pero que alguien tiene que entregar. Ese alguien siempre era yo, la eficiente, la confiable, la que nunca dice que no. Para las 8 de la noche, el edificio estaba completamente vacío. Los vigilantes hacían su ronda cada 2 horas, pero la mayor parte del tiempo permanecían en la caseta de entrada, viendo el celular o durmiendo. Yo estaba sola, completamente sola, o eso creía. La primera señal llegó cerca de las 9, un ruido suave, casi imperceptible, como un suspiro largo que bajaba por el ducto de ventilación. Lo ignoré. Los edificios viejos hacen ruidos extraños cuando se enfrían. Es normal, es lógico, es lo que me repetía mientras mis dedos seguían tecleando, aunque una parte de mí ya sentía que algo no estaba bien. Pero entonces escuché los pasos. Venían del pasillo principal, ese corredor largo que conecta las oficinas con los elevadores, pasos lentos, arrastrando los pies, como quien camina sin prisa, como quien tiene toda la eternidad para llegar a su destino. Me asomé por la puerta de mi cubículo, pero no había nadie. Solo las luces de emergencia parpadeando en verde y el zumbido constante del aire acondicionado que de pronto sonaba demasiado fuerte. Volví a mi escritorio intentando concentrarme. Tal vez era el vigilante haciendo su ronda antes de tiempo. Tal vez era mi imaginación jugándome una broma después de tantas horas frente a la computadora, pero los pasos no se detuvieron. Siguieron avanzando, cada vez más cerca, con ese ritmo irregular que me hacía pensar en alguien herido, alguien que arrastraba una pierna, hasta que se pararon justo frente a la puerta de mi oficina. Contuve la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que quien estuviera afuera podría escucharlo. Las luces del monitor iluminaban mi rostro con ese brillo azulado fantasmal. Esperé. 1 segundo, 2, 5, 10. Nada, ningún sonido, ningún movimiento, solo ese silencio denso que te hace dudar de tu propia cordura. Cuando finalmente me atreví a abrir la puerta, el pasillo estaba vacío, pero había algo diferente, algo que me heló la sangre y me hizo desear no haber mirado. Todas las sillas de oficina del área de recepción, esas sillas con ruedas que usamos para las juntas, estaban alineadas frente al elevador, perfectamente ordenadas, como soldados en formación, como si alguien las hubiera colocado ahí a propósito, como si estuvieran esperando algo o a alguien.
Yo no las había movido, nadie las había movido, y sin embargo, ahí estaban. Caminé lentamente hacia ellas, sintiendo cómo el aire se volvía más denso con cada paso. Mi respiración formaba pequeñas nubes de vapor aunque el aire acondicionado seguía funcionando. El silencio era absoluto, tan profundo que podía escuchar el latido de mis propias venas, el roce de mi ropa, el crujido casi imperceptible del piso bajo mis zapatos. Cuando estuve frente a las sillas, noté algo que me perturbó más que su misteriosa posición. Todas estaban orientadas hacia el elevador del fondo, ese elevador que nadie usaba, el que llevaba al cuarto piso, el piso clausurado, y en ese momento, con una claridad aterradora, comprendí que las sillas no esperaban algo, esperaban a alguien que bajara. Tomé mi celular con manos temblorosas y marqué a seguridad. Nadie contestó. Intenté 3 veces más con el mismo resultado. La línea sonaba y sonaba en ese tono monótono que de pronto me parecía una burla, pero nadie respondía. Miré hacia la ventana del fondo y desde allí podía ver la caseta de seguridad. Estaba vacía, las luces encendidas, pero ni un alma a la vista. Estaba completamente sola. Decidí que lo mejor era terminar el reporte lo más rápido posible y largarme de ahí. Regresé a mi cubículo casi corriendo. Cerré la puerta con seguro aunque sabía que era inútil y me concentré en la pantalla. Pero mis manos temblaban tanto que cometía errores constantemente. Mis ojos no dejaban de mirar hacia la rendija bajo la puerta, esperando ver una sombra, un movimiento, cualquier cosa que confirmara o negara lo que había visto. Pasaron 20 minutos de relativa calma. El reporte estaba casi listo. Solo necesitaba revisar los últimos datos y enviarlo. Estaba tan concentrada, tan desesperada por terminar y salir de ahí, que casi había olvidado lo que había pasado. Casi. Fue entonces cuando escuché el sonido que cambiaría mi vida para siempre. La oficina estaba vacía cuando escuché una silla arrastrarse en la planta baja. Bajé, y todas estaban en su sitio, hasta que, desde el pasillo, volvieron a sonar ruedas moviéndose como si alguien acabara de sentarse. Me quedé paralizada. El sonido era inconfundible. El sonido de las ruedas de oficina sobre el piso de loseta. Ese ruido tan familiar que escuchamos cientos de veces al día. Pero ahora, en medio del silencio absoluto, sonaba como un presagio de muerte, como algo antinatural, como algo que no debería estar pasando. No podía moverme, no podía pensar, solo podía escuchar cómo las ruedas giraban, una tras otra, como si alguien estuviera sentándose en cada una de las sillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sonido se multiplicaba, llenando el edificio con ese ruido metálico que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Y entonces escuché algo más, algo peor. Voces, un murmullo constante que se mezclaba con el sonido de las sillas. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio denso, expectante, como si el edificio entero contuviera la respiración esperando mi siguiente movimiento, como si algo me observara desde la oscuridad, decidiendo qué hacer conmigo. Saqué valor de donde no tenía y salí al pasillo. Las luces del techo comenzaron a parpadear, arrojando sombras intermitentes sobre las paredes que parecían moverse con vida propia. Caminé hacia las escaleras, decidida a bajar y verificar qué estaba pasando, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que huyera. Cada escalón crujía bajo mis pies como si el edificio se quejara de mi presencia, como si me advirtiera que no debía seguir. Cuando llegué a la planta baja, el corazón se me detuvo.
Las sillas estaban de vuelta en su lugar original, dispersas por el área de recepción como siempre, como si nadie las hubiera tocado, como si todo hubiera sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio y el estrés. Pero yo sabía que no era así. Yo las había visto alineadas. Yo había escuchado las ruedas. Yo había escuchado esas voces. Me acerqué a una de las sillas y la toqué. Estaba helada, tan fría que quemaba. Retiré la mano de inmediato y noté algo en el respaldo. Una mancha oscura, húmeda, reciente. Cuando acerqué los dedos temblando, olí ese aroma inconfundible. Sangre. El pánico me invadió como una ola helada. Corrí hacia la salida, pero la puerta principal estaba cerrada con llave. Golpeé el cristal con los puños. Grité hasta que me dolió la garganta. Pero nadie venía. La caseta de seguridad seguía vacía. Las luces del estacionamiento, apagadas. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo del cristal, detrás de mí, había una figura, alta, delgada, vestida con un traje gris de oficina manchado con algo oscuro. Pero su rostro era una masa deforme de sombras, como si alguien hubiera borrado sus facciones con un trapo sucio, como si nunca hubiera tenido rostro. Me di vuelta, pero no había nadie. Volví a mirar el cristal. La figura seguía ahí, más cerca, mucho más cerca. Podía ver los detalles ahora, las manos huesudas, la forma en que su cabeza se inclinaba en un ángulo antinatural. Corrí. No sé cómo llegué de vuelta a mi cubículo. No recuerdo subir las escaleras ni cerrar la puerta. Solo sé que cuando abrí los ojos estaba escondida bajo mi escritorio, abrazando mis rodillas, temblando como una niña perdida en la oscuridad. Mi celular vibró. Era un mensaje de WhatsApp del número de mi madre, pero el texto no tenía sentido, solo símbolos extraños y letras invertidas. Y entonces comprendí algo terrible. Mi madre había muerto hacía 2 años. No estaba sola. Nunca había estado sola. Escuché pasos acercándose, lentos, deliberados, arrastrando algo pesado. Se detuvieron frente a mi puerta. Luego, una voz que no era humana, que sonaba como metal oxidado raspando contra vidrio. «Estefanía», dijo, «llevas mucho tiempo trabajando. Es hora de que descanses». La puerta comenzó a abrirse. No recuerdo qué pasó después. Desperté en el hospital 3 días más tarde. Me encontraron los vigilantes del turno matutino, inconsciente junto al elevador del 4º piso. Ese elevador que no funciona, ese piso que está clausurado desde hace 30 años, tenía marcas de quemaduras en las manos aunque no había fuego, y no paraba de gritar en sueños. Cuando pregunté qué había pasado, nadie supo responderme. Pero una de las enfermeras, una mujer mayor que había trabajado en esa zona toda su vida, me miró con ojos tristes y me dijo algo que nunca olvidaré. «Ese edificio tiene historia, hija. Antes de ser corporativo, era una fábrica textil. Hubo un accidente en los 70, un incendio en el 4º piso. Murieron 12 trabajadores atrapados. Dicen que nunca encontraron todos los cuerpos. Y dicen también que siguen esperando el turno de salida que nunca llegó. Renuncié al día siguiente. No volví a recoger mis cosas. No me importó perder la liquidación ni las referencias laborales. Nada de eso importaba ya. Han pasado 6 meses desde esa noche. Encontré otro trabajo, en una oficina pequeña con ventanas grandes y mucha luz natural, pero cada vez que escucho el sonido de una silla de oficina moviéndose, siento como el frío me recorre la espalda. Porque sé que hay lugares que no olvidan, hay edificios que guardan a sus muertos, y hay noches en las que, si te quedas solo demasiado tiempo,
ellos vienen a buscarte. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar esa voz metálica susurrando mi nombre y me pregunto si algún día, cuando menos lo espere, volverá a encontrarme, porque la verdad es simple y aterradora. Nunca estuve sola en esa oficina y creo que nunca lo estaré.